Estación subterránea, pasos acelerados, bocinas que anuncian retrasos, vigilantes aburridos, un murmullo que se convierte en grito. Y un cuadro de video, el número 17, que todos creyeron irrelevante, hasta que lo vieron con atención. El reloj marcaba las 7:42 de la mañana. La estación Insurgentes estaba saturada, como casi todos los días, con cientos de personas que bajaban apresuradas las escaleras. El aire olía a humedad y metal oxidado, mezclado con café barato y perfumes que chocaban entre sí en el túnel. En medio de la multitud, Clara, una mujer de poco más de 30 años, esperaba en el borde del andén con una carpeta azul en las manos. La sujetaba con tanta fuerza que los dedos se le habían puesto blancos. Dentro llevaba documentos que no podía perder, papeles sellados, firmas y una copia de algo que nadie más se había atrevido a guardar. Sus ojos se movían nerviosos de un lado a otro, como si temiera que alguien la estuviera siguiendo. La bocina anunció la llegada del tren. La multitud se movió en oleadas, como un mar inquieto, empujando hacia el borde, y justo en ese momento, un hombre de traje oscuro, de mirada arrogante y sonrisa apenas contenida, se acercó demasiado a Clara. Nadie lo notó, nadie lo oyó. Pero el golpe en la espalda fue preciso. El grito de Clara retumbó en el túnel cuando perdió el equilibrio. La carpeta voló de sus manos, los papeles se dispersaron en el aire como alas rotas, y su cuerpo estuvo a milímetros de caer a las vías. El freno de emergencia sonó, los vigilantes corrieron, y la multitud quedó congelada entre susto y confusión. La versión oficial apareció en menos de 20 minutos. Una pasajera resbaló por la presión de la gente. No hay sospecha de agresión. El tren no alcanzó a impactar. Caso cerrado. Titulares rápidos. Nada más que ver. Pero esa mañana, alguien en la sala de vigilancia no estaba convencido. El sistema de cámaras de la estación había capturado la escena desde múltiples ángulos, y en la pantalla número 17, la más olvidada, con un ángulo lateral y oscuro, algo se veía diferente. Una mano, un movimiento demasiado intencional, una sombra que nadie mencionó en los reportes. El vigilante, un hombre joven que apenas llevaba semanas trabajando en el metro, detuvo la reproducción y reprocedió fotograma por fotograma. En su pecho la corazonada crecía. Lo que vio en el cuadro 17 no coincidía con la versión oficial. El problema era que en esa estación, las verdades incómodas no sobrevivían mucho tiempo. Y Clara, aún temblando con la carpeta incompleta entre los brazos, tampoco imaginaba lo que estaba por desatar. El vigilante se llamaba Mario y apenas llevaba 3 semanas trabajando en la sala de cámaras de la estación Insurgentes. Le habían advertido: no pienses demasiado, solo observa, reporta y calla. Aquí todo funciona con protocolos. Pero Mario nunca había sido de los que callan. La pantalla número 17 titilaba en una esquina, casi escondida entre otras 20. No era la más clara, ni la de mejor ángulo. De hecho, solía usarse más para revisar fugas de agua en los túneles que para vigilar pasajeros. Sin embargo, en ese cuadro borroso, Mario distinguió lo que nadie más había querido ver. La mano del hombre de traje empujando con violencia a Clara. Retrocedió. Avanzó. Pausó. Aumentó el contraste con el viejo software del sistema. El resultado era crudo, pixelado, pero suficiente. No fue un accidente. Mario sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa escena no era un simple tropiezo en medio de la multitud. Era un ataque deliberado, premeditado, cometido frente a docenas de testigos que, sin embargo, no habían notado nada. Y lo más inquietante, el rostro del agresor se veía apenas de perfil, pero la sonrisa confiada, el modo en que se alejaba sin mirar atrás, revelaban que sabía perfectamente lo que hacía. El joven vigilante pensó en ir con su superior inmediato, pero una duda lo detuvo.
Había escuchado rumores. En esa estación, demasiadas grabaciones desaparecían. Discos duros que fallaban misteriosamente. Cámaras que casualmente no estaban encendidas cuando ocurrían incidentes graves y jefes que repetían la misma frase. No compliques las cosas por tu propio bien. Con el corazón acelerado, Mario sacó una memoria USB de su mochila. Nadie debía verlo. Mientras la sala se quedaba momentáneamente vacía, sus compañeros salieron por café. Copió el archivo del cuadro 17. El sistema tardaba en transferirlo. Línea tras línea de datos que parecían avanzar demasiado lento. Sentía que cada segundo podía delatarlo. De pronto, escuchó pasos. Cerró la ventana del programa y desconectó la USB apenas a tiempo. Uno de los supervisores entró con su chaleco naranja y una mirada fría. ¿Todo en orden?, preguntó el hombre apoyando una mano pesada sobre el respaldo de la silla de Mario. Sí, todo tranquilo, respondió Mario intentando sonar natural. El supervisor observó las pantallas durante unos segundos, pero su atención no se detuvo en la número 17. Fue como si ni siquiera existiera. Y eso, más que tranquilizar a Mario, lo llenó de dudas. ¿Era ceguera o complicidad? Cuando el hombre salió, Mario apretó la memoria USB en su bolsillo. Sabía que lo que había copiado podía costarle el empleo, e incluso algo más grave. Pero también entendía que si se quedaba en silencio, Clara sería solo otra pasajera que resbaló en los archivos oficiales. Esa misma tarde, mientras Clara intentaba recomponer los papeles desperdigados de su carpeta, consciente de que le faltaban hojas cruciales, recibió un mensaje anónimo en su celular. Un número desconocido. Un solo texto. Sé que no tropezaste. Te empujaron. Tengo la prueba. Cuadro 17. El corazón de Clara dio un vuelco. No tenía idea de quién era Mario, ni de por qué alguien se arriesgaría a contactarla. Pero comprendió algo en ese instante. Lo que guardaba en su carpeta y lo que había quedado en esa cámara estaban conectados por un hilo invisible. Y ese hilo, si alguien tiraba de él con suficiente fuerza, podía hacer caer a más de una persona poderosa. Clara respiró hondo. No podía confiar en nadie, pero tampoco podía huir. El cuadro 17 había dejado de ser un simple video de seguridad. Se había convertido en una sentencia, en una amenaza, en una llave peligrosa que abría un mundo oculto bajo la rutina del metro. Y tanto Clara como Mario estaban a punto de descubrir que había ojos observándolos mucho más cerca de lo que imaginaban. El bullicio del metro parecía tragarse cada palabra, pero Clara sentía que alguien los observaba. Una incomodidad recorría su nuca, como si un par de ojos desconocidos la persiguieran entre la multitud. Mario también notó algo, un hombre de gabardina, demasiado elegante para esa estación, que siempre estaba cerca, pero nunca demasiado. «Nos están siguiendo», susurró Mario con los dientes apretados. «¿Estás seguro?» Clara intentó girar la cabeza discretamente. No es un pasajero común. Ya lo vi 2 veces en andenes diferentes. El corazón de Clara empezó a latir con fuerza. Cerró el puño alrededor de la memoria USB como si fuera un salvavidas. Mario la tomó del brazo con decisión. «Sígueme, no corras todavía». Atravesaron al pasillo abarrotado, empujados por el flujo de oficinistas. Subieron por las escaleras eléctricas, pero justo antes de llegar a la salida, Mario tiró de ella hacia un pasadizo lateral que llevaba a un corredor de mantenimiento. El aire ahí era más denso. El ruido de los vagones retumbaba en las paredes. «¿A dónde vamos?», preguntó Clara intentando mantener la calma. «Conozco atajos que casi nadie usa. Si de verdad nos vigilan, no podrán seguirnos tan fácil». Pero el alivio duró apenas segundos. Un crujido metálico resonó detrás de ellos. Clara giró la cabeza, y entre las sombras del pasillo distinguió la silueta de aquel hombre de gabardina, que los había seguido. Ahora ya no fingía leer, caminaba con paso firme, y en su mano brillaba lo que parecía un comunicador con antena. Mario apretó el paso.
Abrió una reja de servicio con la llave que siempre llevaba colgando del cinturón. Y empujó a Clara dentro. Cerró detrás de ellos, aunque sabía que no resistiría mucho. «No entiendo. ¿Por qué tanto interés en un simple video?», susurró Clara con la voz temblorosa. Mario se detuvo, respiró hondo y miró el piso antes de responder. «Porque en ese cuadro, Clara, no solo aparece el subsecretario empujándote, aparece otra cosa». Levantó los ojos hacia ella, cargados de gravedad. Hay un segundo hombre, alguien que estaba junto a él, y ese rostro también lo reconocí. Clara sintió que el suelo se le movía. ¿Quién era? Mario tragó saliva. El presidente de la constructora que aparece en tus expedientes, el mismo que está detrás de las licitaciones amañadas. El eco de la revelación se mezcló con un golpe seco. La reja detrás de ellos acababa de ceder. El hombre de gabardina estaba cada vez más cerca. Clara y Mario corrieron por el pasillo de servicio, sin saber a dónde los llevaría. Solo con la certeza de que huir era la única opción. El sonido de sus pasos resonaba como un tambor que anunciaba que el tiempo se acababa. Clara pensó en su jefe, en sus compañeros de oficina, en cómo la habían tratado como una sombra irrelevante. Y de pronto entendió. Aquel video no solo podía limpiar su nombre, podía exponer un entramado que llegaba más alto de lo que jamás imaginó. Mario, por su parte, solo pensaba en una cosa. Si me atrapan, dirán que fue un accidente, que nadie supo nunca lo que vi. Pero si logramos salir, todo cambiará. La persecución había comenzado. El bullicio del metro parecía tragarse cada palabra, pero Clara sentía que alguien los observaba. Una incomodidad recorría su nuca, como si un par de ojos desconocidos la persiguieran entre la multitud. Mario también notó algo, un hombre de gabardina, demasiado elegante para esa estación, que siempre estaba cerca, pero nunca demasiado. «Nos están siguiendo», susurró Mario con los dientes apretados. «¿Estás seguro?». Clara intentó girar la cabeza discretamente. «No es un pasajero común. Ya lo vi 2 veces en andenes diferentes». El corazón de Clara empezó a latir con fuerza. Cerró el puño alrededor de la memoria USB como si fuera un salvavidas. Mario la tomó del brazo con decisión. «Sígueme, no corras todavía». Atravesaron al pasillo abarrotado, empujados por el flujo de oficinistas. Subieron por las escaleras eléctricas, pero justo antes de llegar a la salida, Mario tiró de ella hacia un pasadizo lateral que llevaba a un corredor de mantenimiento. El aire ahí era más denso. El ruido de los vagones retumbaba en las paredes. «¿A dónde vamos?», preguntó Clara intentando mantener la calma. «Conozco atajos que casi nadie usa. Si de verdad nos vigilan, no podrán seguirnos tan fácil». Pero el alivio duró apenas segundos. Un crujido metálico resonó detrás de ellos. Clara giró la cabeza, y entre las sombras del pasillo distinguió la silueta de aquel hombre de gabardina, que los había seguido. Ahora ya no fingía leer, caminaba con paso firme, y en su mano brillaba lo que parecía un comunicador con antena. Mario apretó el paso. Abrió una reja de servicio con la llave que siempre llevaba colgando del cinturón, y empujó a Clara dentro. Cerró detrás de ellos, aunque sabía que no resistiría mucho. «No entiendo. ¿Por qué tanto interés en un simple video?», susurró Clara con la voz temblorosa. Mario se detuvo, respiró hondo, y miró el piso antes de responder. «Porque en ese cuadro, Clara, no solo aparece el subsecretario empujándote, aparece otra cosa». Levantó los ojos hacia ella, cargados de gravedad. Hay un segundo hombre, alguien que estaba junto a él, y ese rostro también lo reconocí. Clara sintió que el suelo se le movía. ¿Quién era? Mario tragó saliva. «El presidente de la constructora que aparece en tus expedientes, el mismo que está detrás de las licitaciones amañadas». El eco de la revelación se mezcló con un golpe seco. La reja detrás de ellos acababa de ceder. El hombre de gabardina estaba cada vez más cerca. Clara y Mario corrieron por el pasillo de servicio, sin saber a dónde los llevaría. Solo con la certeza de que huir era la única opción. El sonido de sus pasos resonaba como un tambor que anunciaba que el tiempo se acababa. Clara pensó en su jefe, en sus compañeros de oficina, en cómo la habían tratado como una sombra irrelevante. Y de pronto entendió.
Aquel video no solo podía limpiar su nombre, podía exponer un entramado que llegaba más alto de lo que jamás imaginó. Mario, por su parte, solo pensaba en una cosa. Si me atrapan, dirán que fue un accidente, que nadie supo nunca lo que vi. Pero si logramos salir, todo cambiará. La persecución había comenzado. El pasadizo retumbaba con cada paso. Clara sentía que los muros se cerraban sobre ella. El aire estaba impregnado de humedad, y el zumbido eléctrico de los cables sobre sus cabezas acompañaban la carrera frenética. Mario conocía esos túneles, pero incluso para él, cada desvío era una apuesta desesperada. El eco de las botas del hombre de gabardina no se apagaba. Estaba entrenado. No corría con desorden, sino con un ritmo seguro, calculado, como quien sabe que tarde o temprano alcanzará a su presa. «Por aquí», jadeó Mario, girando a la derecha hacia un túnel más estrecho. Clara se pegó contra la pared al pasar. Sus manos rozaban los mosaicos fríos y resbaladizos. El miedo la impulsaba. Pero había algo más. La certeza de que lo que cargaba en ese pequeño dispositivo podía destruir a quienes la habían hecho sentir invisible durante tanto tiempo. El túnel desembocó en una sala de control abandonada, llena de tableros eléctricos y papeles viejos. Mario cerró la compuerta tras ellos, trabándola con una barra metálica. Ambos quedaron jadeando, escuchando. El silencio era engañoso. Sabían que aquel hombre no se detendría. Clara se acercó a una de las mesas polvorientas y encendió una lámpara portátil olvidada allí. La luz iluminó los papeles desperdigados. Eran mapas de las líneas del metro con anotaciones a mano. «Mira esto», susurró Clara. Mario tomó uno de los planos. Había marcas en ciertas estaciones, círculos rojos con fechas. Algunas coincidían con días en que se reportaban fallas técnicas en las noticias. «Esto no es casual», dijo Mario con la respiración aún agitada. «Controlan el metro para encubrir movimientos». Clara sintió que las piezas encajaban en su mente como un rompecabezas macabro. De pronto, un ruido metálico lo sacó de sus pensamientos. La barra que mantenía la compuerta cerrada se doblaba lentamente. El hombre de gabardina estaba empujando desde abajo. «No tenemos tiempo», dijo Clara con el pulso desbocado. «Si nos atrapan, todo se pierde». Mario asintió. Tomó el plano más marcado y lo dobló apresuradamente guardándolo en su chaqueta. «Vamos, hay una salida de emergencia por este lado». Atravesaron la sala y llegaron a un pasillo estrecho que ascendía en espiral. La humedad les calaba los huesos y cada escalón crujía como si fuera a quebrarse bajo su peso. Cuando por fin llegaron arriba, Mario empujó una puerta metálica. Se abrió con un chirrido agudo, revelando la superficie, una esquina olvidada de la ciudad donde apenas brillaban un par de faroles y los grafitis cubrían los muros. El aire fresco golpeó sus rostros como un respiro de libertad. Clara apenas tuvo tiempo de agradecerlo, porque detrás, la compuerta resonó con un golpe seco. El hombre de gabardina ya estaba demasiado cerca. Mario miró alrededor y señaló un letrero descolorido. «Teléfonos públicos». Aún quedaba uno, cubierto de polvo y telarañas. «Es lo único seguro. No uses tu celular. Podrían rastrearlo». Clara introdujo unas monedas con manos temblorosas y marcó un número que nunca pensó que volvería a usar, el de un antiguo profesor de periodismo, alguien incorruptible. Mientras sonaba el tono, sintió que su corazón iba a estallar. Del otro lado, una voz cansada respondió: «Clara, ¿de dónde sacaste este número?» «Profesor, tengo pruebas. No sé cuánto tiempo tengo, pero necesito que me escuche». El silencio que siguió pesaba más que el ruido de toda la ciudad. Mario se giró y vio una sombra al final de la calle. El hombre de gabardina los había encontrado. La conversación apenas comenzaba y ya estaban en el filo del desastre. El auricular del teléfono temblaba en la mano de Clara. «Profesor, tengo pruebas que pueden exponer todo». Del otro lado, la voz respondió grave: «Escúchame, Clara. Si lo que dices es cierto, no tienes idea del peligro en el que estás. Dime dónde estás y enviaré a alguien de confianza». Antes de que pudiera responder, Mario la empujó contra la pared y señaló con la barbilla. El hombre de la gabardina avanzaba hacia ellos con calma implacable,
como quien ya sabe que su presa no tiene salida. La farola detrás de él proyectaba su sombra alargada sobre el asfalto mojado. Clara cubrió el auricular con la mano. «¡Nos encontró!», susurró. «No cuelgues, no cuelgues», ordenó el profesor al otro lado de la línea. «Mantén la conexión, es nuestra única trace de dónde estás». El hombre detuvo sus pasos a pocos metros. Su voz retumbó en la calle vacía. «Entrégalo, Clara, nadie tiene que salir herido». Mario dio un paso adelante, interponiéndose entre ella y el perseguidor. «Vas a tener que pasar sobre mí». La risa del hombre fue breve, seca. «Crees que eres un héroe, pero solo eres un estorbo más». Con un movimiento brusco sacó un objeto metálico de su abrigo. No era un arma de fuego, sino un dispositivo negro, pequeño, con una luz roja intermitente. Mario lo reconoció de inmediato. Un inhibidor de señales. «Si lo activa, el teléfono quedará muerto», dijo Mario apretando los dientes. Clara lo entendió. Si cortaban la llamada, se quedarían sin prueba de su ubicación, sin contacto, sin nada. El hombre levantó lentamente el dispositivo como si disfrutara de su ventaja. «Última oportunidad, Clara. Ese video no verá nunca la luz». Un impulso recorrió a Clara desde el fondo de su pecho. Recordó cada burla recibida, cada mirada que la hizo sentir invisible, cada vez que la trataron como un simple ruido de fondo. Y por primera vez, no tembló. «No voy a entregarlo», dijo con la voz firme y clara, «porque si lo hago, miles seguirán sufriendo en silencio». El hombre apretó el botón. La luz roja se intensificó. En ese mismo instante, Mario se abalanzó contra él. La lucha fue brutal y desordenada. Golpes, gritos ahogados, el sonido de metal contra concreto. El inhibidor cayó al suelo y rodó hacia Clara. Ella lo miró apenas un segundo antes de comprender lo que debía hacer. Lo levantó y en lugar de apagar el teléfono, lo estrelló con todas sus fuerzas contra la pared. El aparato se partió en pedazos. La llamada seguía activa. El profesor al otro lado de la línea escuchaba jadeos, golpes, el caos desatado. «Clara, ¿qué está pasando? ¡No cortes!». El hombre de la gabardina, furioso, logró derribar a Mario y lo tomó del cuello. Clara corrió hacia ellos y con un grito que le salió del alma, golpeó al perseguidor con la barra metálica que había traído desde los túneles. El impacto lo hizo retroceder unos metros, tambaleándose. Por primera vez la máscara de calma del hombre se quebró. Una gota de sangre resbalaba por su frente. Sus ojos, antes fríos, ardían de rabia contenida. No saben en lo que se han metido. Esto apenas comienza. Y con un movimiento rápido, desapareció entre las sombras, como si la noche misma lo hubiera tragado. Clara cayó de rodillas, respirando entre sollozos. Mario, tosiendo, la tomó del hombro. «Lo lograste. No se cortó la llamada». El profesor habló, con voz entrecortada por la urgencia. «Escúchenme, lo que tienen es dinamita pura. Nos veremos mañana al amanecer. Les enviaré un contacto seguro. No hablen con nadie más». La llamada se cortó. Clara quedó en silencio, sosteniendo todavía el teléfono como si pesara una tonelada. Mario la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Hoy te enfrentaste al monstruo cara a cara, Clara. Pero mañana será peor». Ella cerró los ojos, apretó la memoria USB contra su pecho y murmuró: «Que lo intenten. Ya no tengo miedo». En algún rincón de la ciudad, la noticia empezaba a escribirse en las sombras.